El siguiente póster, cambios metabólicos de la simplificación a Bictegravir, tricitabina y tenofovir alafenamida desde regímenes sin tenofovir difumarato ni tenofovir alafenamida, estudio METADIC, y presenta el doctor Nacho Bernardino del Hospital Universitario La Paz. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de los compañeros y especialmente quiero agradecer que yo a todo el equipo y fundamentalmente yo hablo en nombre de la doctora Busca y el doctor Diego Ortega, que son los que han hecho fundamentalmente este trabajo. A modo de introducción, simplemente recordar las dos presentaciones previas. Existe una preocupación sobre el posible peor perfil metabólico que puedan tener determinados fármacos antirretrovirales, en concreto el uso de tenofovir alafenamida y el uso de inhibidores de la integrasa. No solo el aumento de peso, como hemos visto antes, sino también un peor perfil metabólico, como vamos a ver ahora y después, e incluso hay algunos datos de que puede favorecer la aparición o el desarrollo de esteatosis hepática. En este sentido, nosotros nos propusimos este estudio con la siguiente hipótesis. La mayoría de los estudios que se han visto previamente y están publicados proceden de cambios a Bictegravir, tricitabina y tenofovir alafenamida, o bien de regímenes que tienen tenofovir disoprosil fumarato, que sabemos que tiene un efecto metabólico muy benigno, e incluso es hipolipemiante, y con regímenes que tienen potenciadores. Por tanto, nosotros tenemos esta hipótesis que el cambio de del tratamiento antirretroviral a regímenes de Bictegravir, tricitabina y TAF en pastilla única, en pacientes pretratados viniendo de regímenes que no tengan ni de tenofovir difumarato ni TAF, tiene un efecto metabólico neutro en el perfil lipídico a los 6 meses y al año del cambio de tratamiento. El objetivo primario de este estudio fue medir los cambios en absoluto de las fracciones lipídicas del colesterol, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos a los 6 meses del cambio. Como objetivos secundarios, queríamos evaluar también el cambio en absoluto y porcentual de las fracciones del perfil lipídico a los 12 meses, evaluar el cambio de otros parámetros metabólicos y la función renal a los 6 meses y a los 12 meses, evaluar el cambio de los índices midiendo la resistencia a la insulina y esteatosis hepática, midiendo este índice serológico que es el cociente triglicéridos glucosa, tanto a los 6 meses como a los 12 meses, y evaluar el cambio en el riesgo cardiovascular y la prevalencia de síndrome metabólico. Al año del inicio ahí pueden evitar es un error al año del inicio de Bictegravir, tricitabina y TAF. Es un estudio retrospectivo de cohorte realizado único centro en el Hospital Universitario La Paz, de todas aquellas personas que tenemos en seguimiento que simplificaron su tratamiento a un STR con Bictegravir y TAF y que mantiene el tratamiento al menos durante 6 meses. El periodo de estudio fue desde mayo del 19 hasta noviembre del 21. Excluimos a aquellos pacientes que estaban en ensayos clínicos o se incluyeron en ensayos clínicos con esta formulación y aquellos que hubieran recibido tanto tenofovir difumarato o TAF en los 3 meses anteriores a la simplificación. El análisis estadístico fue con modelos de regresión lineal mixtos con intercepto aleatorio y con tiempo como efecto fijo. Aquí a la izquierda veis un poco el flowchart del estudio. Durante este periodo de tiempo nosotros registramos 201 pacientes que cambiaron al tratamiento de BF-TAF y se excluyeron 54 pacientes, casi un 27%, la mayoría de los cuales venían de interrupciones del tratamiento, bien por incumplimiento o bien por la razón que fuera. Se cambió este tratamiento pero no tenían un tratamiento antirretroviral previo. Y luego hay otros 10 pacientes que no llegaron a este seguimiento de 6 meses para poder hacer este análisis. Por tanto, la población del estudio son 147 pacientes, de los cuales todos tenemos datos a los 6 meses y 137 llegaron al año de seguimiento. A las características basales de esta cohorte vemos que son una mediana edad de 55 años, la mayoría varones, la mayoría caucásicos y la mayoría del grupo de riesgo eran hombres que tienen sexo con hombres. Tienen 21 años de duración de infección VIH y llevan 16 años en tratamiento antirretroviral. El 80% tenían una carga viral indetectable y casi un 40% tenían coinfectados con virus C, aunque todos, ninguno tenía hepatitis C activa, estaban todos curados. Los tratamientos previos al cambio, la mayoría veis ahí que son triples terapias con inhibidores de la integrasa, el 66%, la mayoría, como podéis imaginar, era abacavir,
3-TC dolutegravir. Un 5% era triple terapia basado en no nucleósidos, un 4% una triple terapia en IP, todos darunavir con cobicistat. Hay 8% terapias duales con dolutegravir y 24 pacientes, un 16% que venían de otros regímenes. Casi el 20% venían de regímenes potenciados. En esos regímenes de otros había monoterapias de IP y biterapias con IP. A la derecha vemos un poquito el perfil metabólico de todos estos pacientes y esto me parece interesante. El 30% eran hipertensos, 16% diabéticos, casi el 50% dislipémicos, más del 40% obesidad o sobrepeso, 49% eran fumadores o exfumadores y 54 pacientes, un 37%, tenían tratamiento hipolipemiante, la mayoría de ellos estatinas. Y el motivo del cambio fundamental era o toxicidad previa, un 27%, o simplificación o preferencia del paciente. Aquí vemos los resultados fundamentales, las gráficas. Lo que hay que destacar es, vemos arriba a la izquierda el colesterol total. Hubo un descenso en las cifras de colesterol total. El colesterol basal, veis, de la mediana de 182, no tenía un colesterol muy elevado. Se produjo un descenso a los 6 meses de casi 9,5 milímetros de cilitro de colesterol total y a los 12 meses 7,54 miligramos de cilitro. Este descenso fue estadísticamente significativo. El colesterol LDL, una reducción a los 6 meses de 6,39 miligramos de cilitro y luego esta reducción se perdió a los 12 meses, no hubo diferencias. Vemos en el colesterol HDL que sí que hubo una disminución que fue estadísticamente significativa a los 12 meses, disminuyendo 2,55 miligramos de cilitro. No hubo cambios en los triglicéridos, no hubo cambios en la glucosa, si bien pues la curva parece que iba un poco para arriba, y como era previsible, sí que hubo una disminución en el filtrado glomerular que fue estadísticamente significativa y es del rango de lo que se ve en los ensayos clínicos cuando se inicia TAF, menos 1,87 mililitros minuto a los 6 meses y menos 2,77 al año de seguimiento. Aquí vemos, intentando ver si hay cambios en la resistencia a la insulina y cambios en la esteatosis hepática medida como este cociente de triglicéridos glucosa, que luego podemos discutir. Vemos cómo ahí a la izquierda sí que hubo una disminución a los 6 meses de este cociente, tanto en la resistencia a la insulina como para la esteatosis hepática, que fue estadísticamente significativa, pero que esto se perdió a los 12 meses. Vemos ahí cómo el porcentaje de pacientes con resistencia a la insulina, poniendo un punto de corte de este cociente de 4,49, fue de un 78% en basal, 69% a los 6 meses y 83% a los 12 meses. Esta diferencia no fue significativa y el cambio del porcentaje de pacientes, digamos, pues catalogados como esteatosis hepática por este índice superior a 8,48 era 75% basal, 65% y 72% al año. Aquí de nuevo tampoco fue estadísticamente significativa, la diferencia. Por tanto, se ajustó por aquellos pacientes que estaban previamente en tratamiento con fármacos hipolipemiantes y por si venían de tratamiento con potenciador y no hubo diferencias en los resultados. Este estudio, por supuesto, tiene limitaciones inherentes a los estudios retrospectivos. Hay muchas cosas que no se pueden controlar. De hecho, el periodo de estudio fue un poquito a mediados del 2019 y ya nos metimos en plena pandemia, con lo cual nos evitamos vuestra pregunta del peso, no tenemos datos sobre el peso, desafortunadamente, y nos falta también muchos datos sobre cómo han evolucionado las cifras de la tensión arterial, perímetro abdominal. No pudimos calcular el riesgo cardiovascular por diferentes escalas, ni pudimos calcular cómo ha ido cambiando la frecuencia del síndrome metabólico. La conclusión, por tanto, de este pequeño estudio es que en esta corte de vida real, el cambio de regímenes de tratamiento antirretroviral que no tienen ni tenofovir difumarato ni tienen tenofovir alafenamida a un régimen de una pastilla única como bictegravir, entricitabina y TAF, mejoró significativamente, estadísticamente significativa, la diferencia en el colesterol total a los 6 meses y a los 12 meses. Y que este cambio no tuvo prácticamente efecto en el resto de los parámetros metabólicos analizados tras un año de seguimiento. En una población, acordaros de esa tabla de características basales, con frecuentes e importantes alteraciones metabólicas. Muchas gracias.
comentario? Bueno, Nacho, la pregunta era lo del peso, pero es verdad que no lo habéis podido medir. ¿Es una cohorte que habéis parado o estáis todavía continuando el seguimiento? Porque sería interesante ver si a más largo plazo, si realmente esos parámetros que empezasteis a ver, que realmente tiene el cambio un impacto significativo en las cifras de colesterol, si a largo plazo esto también tiene un impacto en cálculo de riesgo cardiovascular, en necesidad de reducir dosis, por ejemplo, de estatina y en aparición pues, de resistencia a la insulina o no. Sí, la idea es continuar el seguimiento porque yo creo que es una población que no se ha visto, o sea, que pacientes que cambian a Bictegravir entre citabina y TAF viniendo de otros regímenes que son, bueno, sé que hay un estudio viniendo de Triumec, claramente, y estudio viniendo con tratamientos con IPs, pero que el 90% de esos pacientes están con TDF. Entonces, a mí me parecía interesante y ahí está la discusión que todavía está abierta si hay un mal perfil lipídico y metabólico de TAF con Bictegravir o es que perdemos el excelente perfil metabólico que tienen los regímenes con TDF, pero sí, la respuesta corta es que sí los vamos a seguir. Muy bien. ¿Algún comentario? Pues nada, Nacho, muchas gracias.